Byung-Chul Han, Hegel y el poder. Un ensayo sobre la amabilidad. Capítulo Metafísica del poder. La forma que viene del vacío es espíritu, y tiene espíritu, y da espíritu. ¿No le hace falta mi silencio a la conciencia? ¿No se despabila exclusivamente con mi querido silencio? Estaba encantadoramente en silencio, maravillosa expresión, amable silencio, hasta que el mundo se llene de él. Peter Handke. Con su arqueología ontohistórica del pensamiento occidental, Heidegger cree haber traído a la luz aquel estrato profundo que indica la existencia de una imbricación originaria entre ser y poder. Contra esta cercanía entre ser y poder, que le resulta funesta, sostiene incansablemente la necesidad de otra experiencia del ser. Aquí es invocado lo no menesteroso de poder, lo esencialmente otro de todo poder. Heidegger cuenta entre los rasgos fundamentales del poder lo idiota, idión, es decir, lo en sí mismo ávido, que, en primer término, se expresa como subjetividad. Este carácter idiota del poder, Heidegger también lo proyecta hacia atrás y lo remonta al concepto aristotélico de entelequia. El poder es la voluntad en cuanto a querer ir más allá de sí, pero precisamente por ello es volver a sí, en griego, enthelegia. El poder se expresa como la voluntad de salir o de crecer, de ganar espacio, proceso en el cual la tensión de la fuera profundiza la interioridad del sí. También en el concepto aristotélico de sustancia, Heidegger percibe una dimensión del poder. Siguiendo su particular traducción, llama a la usía, la que esencia predominantemente, kyriotata. Sería consecuente para Heidegger la descripción de Hegel de la sustancia en términos de la lógica del poder, según la cual la sustancia exhibe la totalidad de los accidentes, la cual se manifiesta negándolos como poder absoluto. En la modernidad se acentúa el ser, según la historia del ser heideggeriana, en cuanto ser efectivo. Así es como aparece el ente a la luz del efectuar, esto es, del hacer causante. Heidegger describe el efectuar en función de su autorreferencialidad constitutiva. El efectuar es llevarse a efecto que aspira a sí. Esta tendencia, esta contracción hacia sí, es la dimensión inherente al efectuar del poder. Cita. En el efectuar se halla ese rasgo esencial que se nombra con la expresión en dirección a sí, auf sich zu. El efectuar está en sí mismo referido a sí, y solo en esa referencia determina lo que es eficiente en él. Sin embargo, aquello hacia lo cual esencia el en dirección a sí, no necesita aún ser un yo ni tampoco un sí mismo. El en dirección a sí puede tomarse respecto del salir del efectuar hacia lo efectuado como un girarse hacia atrás, reflexio. Todo efectuar es un producir efectos que se lleva a efecto así. Martin Heidegger, Nietzsche, página 871. Esta reflexión sobre sí, esta inclinación originaria hacia sí, sería el primer movimiento del poder. También en el amor, advierte Heidegger, la misma estructura de subjetividad. Cita. Donde hay realidad efectiva, allí hay voluntad. Donde hay voluntad, allí hay un quererse. Donde hay un quererse, allí existen posibilidades de desarrollo esencial de la voluntad como razón, amor y poder. Martin Heidegger, Nietzsche,
página 904. Por lo tanto, razón, amor y poder tienen la misma intencionalidad, el mismo interés. También Hegel ve una proximidad esencial entre realidad y poder. En su lógica se ocupa, precisamente en la sección llamada la realidad, expresamente del poder. La autorreferencialidad del en dirección así rige aquella relación absoluta que es constitutiva para su lógica del poder. La relación absoluta es una relación en la que lo uno se relaciona con lo otro como consigo mismo, y así permanece en lo otro, punto así. Allí donde domina la relación absoluta, lo uno no se abandona a sí mismo en lo otro. Aquí no existiría lo enteramente otro que hiciera salirse de las casillas o desmayarse a lo uno. Lo absoluto es absoluto porque en lo otro permanece enteramente junto a sí. Se es enteramente fiel a sí mismo. Está enteramente decidido en favor de sí mismo. En las configuraciones en las cuales se determina o se articula, se percibe a sí mismo. Su movimiento es, según Hegel, un determinar, pero no un determinar tal que por medio de él lo absoluto se convierte en un otro. Se determina más bien hacer lo que ya es. Efectivamente se exterioriza, pero lo exteriorizado es una exterioridad transparente, que es el mostrarse a sí mismo. Exteriorizarse es un movimiento que procede de sí hacia afuera, pero tal que este ser hacia afuera es también la interioridad misma. Hegel, tomo 6, página 194. Lo absoluto se expone, va hacia afuera manifestándose sin perderse, no obstante, en el afuera. Más bien se encuentra por todas partes a sí mismo. De este modo, en lo exterior, lo absoluto está, sin embargo, junto a sí en lo interior. Exponerse significa, por ende, manifestarse o explicitarse. De ahí que solo llegue a la exteriorización lo que ya está en lo interior. El ser hacia afuera se realiza como autoexposición, como exhibición de sí. Lo exterior sigue siendo devuelto hacia lo interior. Lo exterior está en lo interior y lo interior está en lo exterior. Determinar cómo mostrarse a sí mismo es una manifestación, una exteriorización que hace que lo interior se abra paso hacia afuera. La apariencia exterior es, entre tanto, traspasada por lo interior, es más, atravesada por la luz. De este modo, la exterioridad permanece transparente. Es una apariencia transparente en absoluto. Hegel, tomo 6, página 188. El afuera, que permite entrever por completo lo interior, se ocupa de que este ser hacia afuera sea también la interioridad misma. Nada exterior empaña lo interior ni lo aleja de sí. El regreso a sí mismo, como relación absoluta, es la figura fundamental del poder que, sin embargo, se acentúa de otra manera. En el marco de su explicación de la relación absoluta, Hegel describe formas de relación cada vez más complejas que se muestran como distintas relaciones de poder. Se desarrollan, de este modo, formas del poder con un grado creciente de complejidad y, sobre todo, de mediación. En primer lugar, Hegel tematiza la relación de la sustancialidad, es decir, la relación entre sustancia y accidente. El accidente es algo transitorio, casual. Está expuesto al devenir del surgimiento y la desaparición. La sustancia, por el contrario, es lo estable, lo persistente, lo idéntico a sí misma en este devenir. La sustancia es la totalidad de los accidentes. Es lo uno, el todo que encierra las partes en sí y que se afirma en medio del devenir de estas últimas. La sustancia, entonces, no se pierde en los accidentes.
en su accidentalidad, retorna hacia sí misma. El poder sustancial se expresa en esta persistencia e insistencia del sí. De esta manera, Hegel reconcilia enfáticamente a la sustancia y el poder. Solo la sustancia tiene poder en el mundo. Solo se tiene algo de poder por medio de lo sustancial. En la constelación sustancia-accidente, la sustancia, sin embargo, solo es un poder formal. Su poder determina, por cierto, que el ente sea o no sea, pero no domina la dimensión del contenido del ente, es decir, su qué o su cómo. Cita. En cuanto el ente es, solo puede decirse de él qué es, no cómo es. Puede ser de este modo, pero no podría ser también distinto, justo o injusto, feliz o infeliz. Necesariamente entonces llega a la afirmación formal, pero no al contenido. Hegel, tomo 17, página 37. El poder formal de la sustancia encierra, en alemán, Ungreift, en efecto, al mundo, pero no lo comprende, en alemán, begreift. No es todavía un poder vidente o sabio, sino un poder mudo o ciego. Está, precisamente, indeterminado. Si la sustancia aparece no meramente como poder formal, vacío, sino como poder que pone las determinaciones real, entonces la relación sustancia-accidente se convierte en una relación de causalidad. La sustancia que pone es aquí la causa. Suponer es, al mismo tiempo, un determinarse, una explicitación de sí. Al atravesar enteramente a lo otro como algo puesto por ella, se relaciona en él consigo misma. La sustancia se manifiesta en lo otro como el poder que lo pone. Se repliega en el aparecer en el otro, expresamente sobre sí misma. Lo otro es su propio esplendor, el reflejo de su propio poder. Se refleja, se espeja en lo otro. La relación de reflexión es una autorrelación. Hegel habla de este modo de la reflexión en sí. Cita, la sustancia en tanto poder es el aparecer. Sin embargo, en tanto poder es al mismo tiempo reflexión sobre sí, en su apariencia. Tomo 6, página 223. Una causa no solo trae hacia sí una consecuencia, puede ser a su vez ella misma consecuencia de otra causa. Una consecuencia no solo presupone una causa, puede ser a su vez ella misma causa de otro efecto. De esta manera se despliega la relación de causalidad en una cadena infinita de causas y consecuencias. Sin embargo, el despliegue como progresión de causas de efectos hacia lo infinito toma imposible un regreso así absoluto. Este solo ocurre cuando el salir rectilíneo desde las causas a los efectos y de los efectos a las causas está en sí mismo curvado y doblado hacia atrás. Por ende, es necesaria una curvatura de la progresión infinita hasta hacerse relación cerrada sobre sí misma. Solo en un ciclo cerrado de causa y consecuencia, es decir, en la acción recíproca, es posible un regreso hacia absoluto. Antes de pasar a la acción recíproca, Hegel discute una relación especial de causalidad entre dos sustancias. La primera sustancia, en cuanto sustancia activamente operante, es la causa. A esta se opone la sustancia pasiva. La sustancia activa, en cuanto causa, opera sobre la sustancia pasiva. La sustancia pasiva padece de una sustancia activa que se pone en ella. Hegel
describe este proceso en términos de la lógica del poder. La sustancia pasiva sufre, en este sentido, violencia cuando la sustancia activa que pone se le aparece como algo exterior a ella. La violencia es la manifestación de la potencia, o sea, la potencia como algo externo. Por ende, cuando algo, en cuanto exterior, se apodera de mí, lo padezco como violencia. Pero no todo poder es violencia. En el momento en que experimento el poder que se extiende sobre mí, o lo opuesto por él como algo que me pertenece esencialmente, es decir, que constituye mi interior, entonces ya no lo experimento nunca más como una violencia. Hegel llama continuamente la atención sobre aquel poder que no me aferra con violencia, como algo meramente exterior, sino como tal que solo con él se produce o se funda mi interior. En este caso, no padezco ninguna determinación ajena, ya que lo opuesto por el poder determinante es mi propia determinación. El poder de la sustancia activa que pone no somete a la sustancia pasiva, no la arranca de sí. A la luz de la sustancia activa, la sustancia pasiva permanece en casa, punto así, pues aquello que la sustancia activa pone en la sustancia pasiva es, en cierto modo, su propio en casa. Cita. Lo que ella, la sustancia pasiva, pierde es aquella inmediación, es decir, la sustancialidad que le queda extraña. Lo que recibe como algo extraño, es decir, al ser determinada como un ser puesto, es su propia determinación. Pero, como ahora ella queda puesta en su ser puesto, o sea, en su propia determinación, no queda con ello precisamente eliminada, sino que solo llega así a unirse consigo misma. Aquello que la sustancia pasiva se le muestra en un comienzo como ajeno, como exterior, se revela como lo que es suyo, propio de ella. También podría decirse, solo el poder libera la sustancia pasiva en dirección a lo propio, al auténtico sí mismo. La determinación por medio del poder no es, por lo tanto, una determinación ajena, una violencia, sino una determinación solo por la cual se crea lo propio. El poder determinante, por ende, no opera oprimiendo, sino liberando. Es diferente de aquella violencia que privaba a lo otro de su propia determinación. Más bien, es solamente a través de este poder que se le ayuda a lograr su propia, su más propia determinación. Y solamente así es posible el devenir propio. Por consiguiente, a la sustancia pasiva, la acción de una violencia exterior le hace sufrir solamente lo que le compete. Con ello, la violencia se revela como poder. La sustancia pasiva no es puesta por el poder como aquello que espontáneamente habría querido ser, sino como lo que ella es en verdad. El poder es, entonces, un acontecer de la verdad. Le revela que manifiesta a la sustancia pasiva su propia verdad. La sustancia pasiva voluntariamente deja actuar sobre ella el poder que pone, esto es, a la sustancia que pone. Este dejar es un tipo de actuar, es decir, que la sustancia pasiva no es enteramente pasiva. El ser puesto es, al mismo tiempo, el actuar de lo pasivo mismo. Hegel, tomo 6, página 236. Consciente en admitir y permitir. Por causa de este actuar, la sustancia pasiva es un cierto sentido, actividad. Se ocupa activamente de su propio devenir. Trabaja ella misma como una causa. Cuando la sustancia pasiva, actuando también como causa, repercute sobre el poder que pone, la relación
de causalidad acaba no siendo más lineal, sino circular. Surge un ciclo cerrado en el que causa y consecuencia se entrelazan. Con ello, el actuar, que en la causalidad finita termina en la progresión del falso infinito, queda doblegado y se convierte en un actuar recíproco, que vuelve así, es decir, un actuar recíproco infinito. A raíz de esta reflexión y de esta vuelta, lo uno se relaciona en lo otro consigo mismo. Ambos lados se reflejan mutuamente. Así, regresa cada uno a sí mismo en el otro. El todo es un puro intercambio consigo. La dicha del puro intercambio consigo es la dicha del poder que nos involucra con lo exterior, con lo enteramente otro. Nada ajeno estorba la libertad del estar junto a sí. Nada irrumpe en el deleitoso círculo en torno a sí. El puro intercambio consigo, en el que todo exterior está suprimido, es un estado de poder absoluto. El actuar recíproco no es aún una autorrelación elevada. Cita. Lo insuficiente en la aplicación de la relación del actuar recíproco, considerado con más atención, consiste en que esta relación, en lugar de poder valer como un equivalente del concepto, precisa más bien ser conceptualizada primero ella misma. Y esto acontece porque ambos lados son reconocidos como momentos de un tercero más elevado, que es precisamente el concepto. Hegel, tomo 8, página 302. El concepto, por ende, es más que una pura relación entre dos sustancias que se condicionan. Es un todo que genera diferencias y momentos en sí, y permanece idéntico a ellos o incluso regresa sí en ellos. De esta manera se articula como sujeto. El concepto es el todo de las determinaciones reunido en la unidad simple de estas. Lo tercero, o lo más elevado, le da al concepto, además, una cierta verticalidad. Desciende a sus determinaciones particulares. Este giro hacia lo vertical y hacia la subjetividad hace que el concepto se muestre como poder. El concepto es, en verdad, el poder de conservar en su otro la unidad consigo, es decir, de permanecer junto a sí en su otro, de regresar allí a uno mismo. La primera frase de la lección de la lógica acerca del concepto afirma que el concepto es lo libre en cuanto poder sustancial que es para sí mismo. La lógica del concepto de Hegel describe la relación medio-fin igualmente como una relación de poder. El fin es, según Hegel, el poder sobre el objeto, es decir, el poder sobre el medio. El fin toma el objeto para realizarse en él. En el objeto, tomado el fin, se percibe a sí mismo. El regreso así es la fórmula fundamental del poder. El fin finito tiene frente a sí una realidad hostil. Para la objetivación del fin, por ende, debe quebrarse esta resistencia. La realidad, con ello, es rebajada a mero medio del fin que se extiende sobre ella. La finitud del fin reside en el hecho de que la realidad solo, externamente, se subsume en el fin y se amolda a él. La infinita o auténtica finalidad, por el contrario, se realiza sin ninguna violencia. La relación entre concepto y realidad no es aquí de señorío, sino que consiste en un amigarse. La realidad ya no exhibe una fuerza contraria cuya resistencia debiera ser quebrada violentamente. Más bien, se somete al concepto como a su propio fin. Cita. Ahora bien,
El concepto, en la medida en que es puesto para sí libremente, tiene en primer lugar frente a sí a la realidad, y ésta está definida como algo negativo frente a él. En el concepto absoluto, en la idea pura, esta realidad, esto hostil, se funde luego en la unidad, en el amigarse con el concepto mismo. Esta realidad repliega su particularidad y es librada de ser ella misma solo medio. Esta es, en verdad, la auténtica finalidad. Hegel, tomo 17, página 159. La auténtica finalidad se orienta a la unidad y a la identidad. La realidad ha de replegar su particularidad hasta fundirse con el concepto. El repliegue de la particularidad, sin embargo, no es una pérdida, sino un modo de que ella sea conducida hacia su propia verdad. El fin, o bien el concepto, se pone como la esencia que está siendo en sí del objeto. El objeto, por ende, es en sí el concepto. Ya está incluido, en alemán Eigengriffen, en el concepto, en alemán Begriff. El concepto, o bien el fin, no es exterior al objeto. El fin, una vez alcanzado, es más bien la manifestación del propio interior del objeto. El fin, pues, no forma al objeto exteriormente, sino que revela la propia determinación interior de este objeto. La idea de que el concepto, o sea, el fin, representa la vista al interior oculto de la realidad era, sin duda, el credo de Hegel. Solo haría falta transformarla en desocultamiento, de lo cual se sigue que el ocultamiento es un momento constitutivo del acontecer de verdad. Cita. De modo que la objetividad, en cierto modo, solo es una envoltura dentro de la cual yace oculto el concepto. En lo finito, no podemos experimentar ni ver el fin, que es efectivamente alcanzado. La idea, en su proceso, se hace a sí misma ese engaño de ponerse un otro frente a sí, y su acción consiste en anular este engaño. Solo por medio de este error surge la verdad. Hegel, tomo 8, página 367. El poder del concepto para Hegel es el poder de la mediación. Atraviesa las partes y las reúne en un todo de un modo tal que los unidos unos a otros en los hechos no son extraños, sino solamente momentos de un todo en el cual cada cual, en la relación con lo otro, está junto a sí y coincide consigo mismo. Es la simple determinación del concepto en la que opuestos son como uno. En contraposición a este poder del concepto, la violencia no apunta a la mediación. Es un fenómeno del aislamiento. Lo idiota, por ende, no sería el rasgo fundamental del poder, sino más bien el de la violencia. La violencia me confronta con lo enteramente otro y ajeno. Con ello destruye mi libertad. Solo la identidad hace posible la libertad. Es propio de la libertad que aquello que llega a nosotros sea idéntico a nosotros mismos. La violencia viene de lo enteramente otro. En contraposición a la violencia, el poder no excluye a la libertad. Ya se señaló que, en la acción recíproca, la sustancia pasiva interpreta su ser puesta como su propio devenir. La sustancia activa, que pone, libera a la sustancia pasiva permitiendo que realice su propia determinación. La libertad no significa simplemente que no me dejo invadir. Este yo que se cerrara contra todo otro sería, para Hegel, ciego, vacío
o abstracto. Sería un idiota. La libertad presupone una sumisión primaria, por ejemplo, respecto de la ley. Esta no es lo ajeno que me priva de mi libertad. Más bien, es solo gracias a ella que se crea un espacio en el que puedo ser libre. O bien obedezco a la ley como algo ajeno que no es lo mío, o bien al reconocer a la ley como una determinación racional propia, me vinculo solamente conmigo mismo y estoy junto a mí. La libertad es entonces permanecer junto a sí en lo otro, ser idéntico a mí mismo en lo otro. La libertad permite un decidido ligarse a aquello que constituye mi propia determinación, una sumisión decidida, un decidido sí a lo otro, que al mismo tiempo implica un sí a mi propio yo mismo. El poder reposa sobre este sí. La violencia, por el contrario, topa con el no. La sumisión primaria es, según Hegel, lo más duro. La dureza se disuelve, no obstante, en el momento en que veo en el otro a quien me someto no lo ajeno a mí, sino mi propia determinación, mi yo mismo. Este regreso a sí en el otro, la coincidencia de sí consigo mismo en el otro, libera. Por ende, cabe pensar la necesidad de la sumisión como libertad. Cita. La sustancia real está ya sometida a la necesidad, al destino, de pasar al ser puesto, y ese sometimiento es más bien lo que es más duro. Por el contrario, pensar la necesidad es más bien la disolución de aquella dureza, puesto que es la coincidencia de sí consigo mismo en el otro. Es la liberación, que no es fuga a la abstracción, sino tener el ser, y el poner no como estando en otro, sino tenerlos como propios en aquel otro efectivamente real, con el cual lo real efectivo está atado por la fuerza de la necesidad. Hegel, tomo 8, página 305 y siguientes. En la teoría del poder de Hegel, aparece brevemente el significado originario del sujeto, es decir, el estar sometido. El sujeto sometido, o podría decirse también arrojado en lo otro de sí mismo, se experimenta. En esto reside el giro radical, como completamente libre porque está reunido consigo mismo en ello, porque se identifica con eso otro de sí. Hegel hace que estar arrojado se transforme por completo en libertad. El sujeto arrojado hacia lo otro se proyecta hacia esto otro y de hecho se proyecta en su coincidir consigo mismo en el otro. La disolución de aquella dureza consiste en realizar lo otro, a lo que el sujeto se somete, como su propio proyecto, en contraposición al estar arrojado del ser ahí heideggeriano, que sella su finitud. La sumisión del sujeto hegeliano conduce a una infinita libertad. El poder, según la tesis de Hegel, es experimentado como violencia cuando el contenido que comunica no es correspondiente con la imagen de sí del objeto, es decir, con la imagen que éste se hace de sí mismo. En otras palabras, cuando el objeto, aunque el contenido del poder sea en sí idéntico a él, no se ve en aquel a sí mismo, y en lugar de abrirse a él o someterse a él, permanece obstinadamente en su sí mismo limitado. Si el poder se impone, el objeto lo padece como violencia. La manifestación del poder acarrea su caída. El objeto es superado por cuanto su determinación no es adecuada a lo universal comunicado, que ha sido acogido por el objeto y que tiene que singularizarse en él. El poder que se comunica
se le presenta al objeto como violencia, porque éste, a causa de su limitación, no tiene capacidad para lo comunicado. De ahí que estalla por causa del poder comunicante de lo universal, porque no puede constituirse como sujeto en este universal y no puede convertirlo en su predicado. Lo universal es percibido por él como lo exterior, como lo ajeno a él. El objeto, de este modo, deberá superar su limitación y transformar lo universal en su predicado, en su propio contenido, de modo tal de que experimentar la manifestación del poder no como una caída, sino como una liberación y elevación. Solo a causa de esta interiorización puede ser libre ante el poder. Hegel hace coincidir por completo, de esta manera, a la sumisión y la libertad. La siguiente consideración crítica de Heidegger probablemente se refiera a Hegel. Cita: la esencia metafísica de la incondicional autorización de la esencia del poder se muestra en que el despliegue de poder reivindica para sí un principio, que la metafísica expresa siempre nuevamente: libertad es necesidad. Este pensamiento permite toda coacción y abordar toda la coaccionalidad y lo reprimido a través de la violencia del poder como algo necesario, pero interpretar esto necesario como libertad. Así, todo subyugado se sabe como libre, y en tal autoconciencia renunciará a toda rebelión contra lo necesario, es decir, contra la coacción de la violencia. Pues cómo debían también el libre privarse de su propia libertad. Martin Heidegger, La historia del ser. Página 90. Ante la coacción no habría, por cierto, ninguna otra posibilidad más que aproximarse cariñosamente a ella y transformar en libre lo necesario por medio de una mímesis de éste. Hegel le replicaría a Heidegger, no obstante, que su reparo solo es lícito respecto de la relación finita, que la infinitud del poder del concepto, por el contrario, consiste en que me vuelve precisamente aquello que soy en verdad, en que me libera para ser mi propio yo mismo, que el espíritu es poder porque no acontece coacción alguna, ni siquiera una coacción interna que condujera a una mímesis de la violencia. El poder que todavía suponga una coacción sería un poder finito. En contraposición a la violencia, el poder no excluye a la libertad. El poder estaría en su más alto nivel, allí donde no topara con ningún no. El poder infinito coincidiría por completo con la libertad. El concepto exhibe lo común a todos, es decir, lo universal. El poder del concepto es el poder de lo universal, que se explicita, se diferencia, esto es, se distingue de realidades concretas, se determina adoptando formaciones particulares. Es en este sentido que Hegel también llama poder creador al concepto. Lo particular, en lo cual se configura lo universal del concepto, es un otro respecto del cual, sin embargo, lo universal sigue siendo idéntico, pues de otro modo, claro está, ya no sería común a todos. Lo particular, en cuanto a parecer hacia el exterior, no se sale de lo universal, sino que está incluido o integrado en él. Es la propia figura de lo universal, comunicante. Lo universal, el concepto comprende lo particular como su otro en sí. De este modo, el extenderse del concepto sobre su otro no es una invasión violenta, y lo universal no se dispersa en lo particular, sino que permanece en sí, íntegro, en este aparecer hacia el exterior. En esta integridad absoluta, en este regreso a sí, reside su poder.
Cita: por consiguiente, lo universal es el poder libre, es él mismo e invade su otro, pero no como algo que violenta, sino que más bien se halla tranquilo en aquel y en sí mismo. Como ha sido denominado poder libre, el universal podría también ser denominado libre amor o ilimitada beatitud, porque es un referirse de sí a lo distinto solo como a sí mismo. En lo distinto ha vuelto a sí mismo. Hegel, tomo 6, página 277. El concepto es un amor libre, un amor sin violencia. Se continúa en su otro, pero esta continuidad no es resultado de una intervención violenta. El amor eterno, en cuanto a libertad infinita, se da cuando el concepto atraviesa tan por entero su adecuada realidad que dentro de ella solo se tiene a sí mismo, y en ella no deja que añore más que él mismo. El concepto ha de atravesar la realidad de modo tal que permanezca en ella, punto así. El concepto, es decir, lo universal, invade a su otro, pero esta invasión no lo violenta, más bien se encuentra con un sí incondicional del otro. El poder de lo universal que invade es un poder libre en la medida en que libera a lo otro para ser su propio concepto. Poder libre, por consiguiente, no es un oxímoron. Tampoco es una expresión torpe o inauténtica. Más bien, designa adecuadamente una relación singular en la cual el poder, el amor y la libertad coinciden. El poder libre crea una continuidad en la que toda separación, toda grieta, todo dolor es superado. En contraposición a la violencia, este opera uniendo y reconciliando. El poder libre no presupone una lucha porque es el amor libre. El atravesar del otro por medio del amor no le produce una herida porque lo coloca en aquel elemento en el que recién puede ser libre. La ilimitada beatitud no es, por consiguiente, la de aquella victoria en la que esta lucha termina por medio del sometimiento completo del otro. La crítica de Theonissen al concepto de poder de Hegel, por cierto, no es totalmente desacertada, pero hace desaparecer un aspecto central de la teoría del poder hegeliana. No toma en consideración, en realidad, aquel sometimiento primario del otro, genitivus, subjetivus, aquel sí previo que antecede a toda coacción, a toda lucha. Se trata de un sometimiento solo con el cual se produce el sujeto, que se diferencia esencialmente de aquel sometimiento completo del otro, genitivus, objetivus, del que habla Theunissen. Si hubiera de tratarse en general de victoria, sería una victoria particular, una victoria sin lucha, en la que todos ganan. Allí, donde reina el poder del espíritu, cesa la coacción. Esa era la visión de Hegel, la ausencia de coacción y de violencia hacia el espíritu, precisamente lo que es. El poder es, por ende, un poder libre, porque el otro se somete voluntariamente, porque el otro solo, en un sentimiento libre, llega a encontrarse. Este es, por lo tanto, el bien dispuesto, en alemán Wille, que se aviene a la voluntad, en alemán Wille, del que ama, y aún más, reconoce en esta su propia voluntad, su propio fin y concepto. Este sometimiento libre, liberador, no precisa de ninguna lucha, no arranca al obediente de sí mismo. Más bien, solo este sometimiento le permite despertar y ser él mismo. Este sometimiento libre supone un ligarse al otro. Esta ligación primaria no se contrapone a la libertad,
Más bien, solo ella inaugura mi yo mismo. Solo ella me ayuda a llegar a estar de pie y posibilita así la independencia. En general, es esta la independencia más elevada del hombre, saberse totalmente determinado por la idea absoluta. El otro por el que estoy totalmente determinado no es lo ajeno, sino el contenido completo de mi ser. Estoy enteramente colmado de él. Yo soy el otro. Le debo mi ser al otro. Para ser, debo someterme al otro, ligarme incondicionalmente a él. Antes de este sometimiento, yo no sería nada. Solo el sometimiento que ama me otorga el ser, mi yo mismo. En el otro veo mi propia determinación. De este modo, en el otro estoy enteramente junto a mí. Es más, solo allí estoy junto a mí, es decir, libre. El sometimiento, por ende, implica, paradójicamente, la liberación para el sí mismo más propio. No es una opresión, sino una producción de mi yo mismo. El sujeto de Hegel puede leer a través de esta dimensión del sometimiento. El devenir sujeto se debe a un sometimiento. El amor como sometimiento y el amor como invasión son dos formas de manifestarse de la subjetividad. El poder es también el rasgo fundamental de la idea, noción que Hegel define así. Cita: la idea es lo verdadero en y para sí, la unidad absoluta del concepto y de la objetividad. Su contenido ideal no es otro que el concepto de sus determinaciones. Su contenido real es solamente la exposición del concepto que éste se da en forma de existencia exterior, y esta figura, incluida en la idealidad del concepto, en su poder, se mantiene así en la idea. Hegel, tomo 8, página 367. Por medio de su poder, el concepto configura por completo la existencia objetiva. De este modo, en esta figura exterior permanece libremente junto a sí. Es su propia figura. Cita: este es el poder del concepto, que ni cede ni pierde su universalidad en la dispersa objetividad, sino que revela esta unidad suya precisamente a través de la realidad y en esta misma, pues su propio concepto es conservar en su otro la unidad consigo. Solo así es la totalidad efectivamente real y verdadera. Hegel, tomo 13, página 150. Por su poder el concepto se realiza enteramente sin aquella pérdida de sí mismo. La idea es el concepto libre que se determina a sí mismo y así se determina a ser realidad. Sin el poder, quedaría en una interioridad y una identidad consigo mismo abstractas. Solamente el poder lo devuelve la resolución de salir de sí, de poner lo otro, que atravesarlo y así, a través de lo otro, es decir, negativamente, de regresar así. Cita: la idea sería lo abstracto formal solo si el concepto, que es su principio, se tomara como una unidad abstracta y no tal como es, a saber, como el regreso negativo de sí hacia sí y como la subjetividad misma. Hegel, tomo 8, página 369. El poder produce un continuum orgánico en el que todo está en estado de mediación con las demás cosas. La ausencia de poder genera distanciamiento, discontinuidad y dispersión. El poder es, pues, todo lo contrario de la violencia. Es precisamente el vacío de poder lo que provoca violencia. La violencia es incapaz de toda mediación. No puede crear ninguna continuidad, al menos ninguna continuidad interior. El poder, por el contrario, media y mantiene unido. El poder escaso de mediación, efectivamente, tiene ciertos rasgos de la violencia, pero el poder no se basa en la violencia. El continuum del poder es,
al mismo tiempo un continuum del sí mismo. Tiene la estructura de una subjetividad. El poder promete el infinito regreso a sí. La teoría del poder de Hegel está regida por una figura enfática del sí mismo, por una incondicional resolución hacia uno mismo. La alegría del regreso a sí es tanto mayor cuanto más lacerante es la tensión negativa que genera el otro en lo uno. Cita: pues la grandeza y la fuerza solo se miden verdaderamente por la magnitud y la fuerza de la oposición, desde la que el espíritu retorna a la unidad de sí. La intensidad y la profundidad de la subjetividad se patentizan tanto mayores cuanto más infinita y desmedidamente se desbandan las coyunturas y más lacerantes son las contradicciones en que aquella tiene que permanecer, sin embargo, firme en sí misma. Únicamente en este despliegue se acredita el poder de la idea y del ideal, pues el poder no consiste más que en mantenerse en lo negativo de uno mismo. Hegel, tomo 13, página 234. Mantenerse en lo negativo de uno mismo significa continuarse en el otro, producir una continuidad del sí mismo a través del otro. En el camino de la relación de sustancialidad al concepto, Hegel desarrolló formas del poder de diferente grado de complejidad y de mediación. El poder de concepto, en alemán Begriff, tiene una complejidad mucho mayor que el poder de la sustancia que solo sujeta, en alemán umgreift, el contenido sin retenerlo, en alemán ergreifen, o comprenderlo, en alemán begreifen. Lo comprendido, en alemán que begriffene, no es exterior a lo que comprende, en alemán begriffende. El poder del concepto es capaz de una mediación más intensa, de ahí que no excluya a la libertad. El poder que solamente agarra, por el contrario, posee un grado muy bajo de mediación. De esta manera, se acerca a la violencia. Toda crítica a Hegel habrá de considerar las diferentes formas del poder que desarrolla su dialéctica del poder. Heidegger opone al poder aquella dignidad, majestas, que no es alcanzada por ningún poder. Sin embargo, en su crítica del poder, parte de un concepto de poder muy limitado. Se le escapa que hay una forma del poder que posee una propia dignidad, una propia majestad. De manera problemática, no realiza ninguna diferenciación conceptual entre formas distintas del poder. El poder al que se dirige su crítica tiene, comparado por ejemplo con el poder libre de Hegel, una estructura de mediación muy pobre. A la posesión del poder corresponde ostentación o pompa y alboroto. Su esencia es la lucha a vida y muerte. El poder domina fuera de eticidad, derecho y costumbre. Heidegger coloca el poder problemáticamente cerca de la violencia, de la destrucción y las intrigas. Al parecer no advierte que el poder no debe excluir el derecho, que el poder no necesariamente se presenta con pompa y alboroto. Cuanto más poderoso es el poder, tanto más silenciosamente opera. Cuando se hace notar, produciendo ruido y llamando la atención, ya está debilitado. Si bien, en efecto, Heidegger solo dispone de un concepto muy limitado de poder, su filosofía tardía formula, a pesar de ello, modos de relación que resultan de importancia desde la perspectiva de la crítica del poder, como el del temor, el de la serenidad, el de la reserva, etc. El poder suprime la distancia porque ésta hace imposible el total regreso a sí. Solamente la cercanía ilimitada del ser comprendido, del otro comprendido, promete la tranquilidad del estar en el otro junto a sí. El temor, por el contrario, guarda la distancia. Él es el recuerdo longánimo que se asoma desde lejos,
de aquello que permanece cerca en una cercanía que consiste únicamente en mantener a lo lejano lejos en su plenitud. Martin Heidegger, Erläuterungen zur Hölderlins-Dichtung, página 131. El afecto por lo temido o el recuerdo que se asombra desde lejos solo sería para Hegel un anhelo por lo lejano, una consunción del espíritu que acaba en la mera languidez del ánimo, en vez de en el obrar y el ser efectivamente reales. Hegel, tomo 13, página 211. Un estado, por ende, en el cual el espíritu ante el otro aún está fuera de sí, es decir, que no es libre. En efecto, es incluso inherente al espíritu hegeliano un atrevimiento que suprime toda sustancia. Mediante este distanciamiento del otro regresa a sí mismo. Cercanía ilimitada significa poder y libertad. La decencia de soportar la más lejana cercanía de la desestimación titubeante, por el contrario, sería para Hegel un gesto propio de quien padece de una falta de libertad interiorizada. Heidegger llama la atención sobre una localidad preespecial, solo merced a la cual se da un posible dónde. Sin embargo, el espíritu se encuentra siempre ya en ella. Esa localidad no se deja llevar hasta la autoconciencia de él. El espíritu siempre exhibe un estar en que tiene lugar antes de toda regresión a sí. Antes de mostrarse a sí mismo, el espíritu ya está en un preespacio, en un lugar, que hace que todo aparezca sin presentarse él mismo en este aparecer. Cita. Si Hegel hace culminar la posición fundamental de su sistema en la idea absoluta, en el completo manifestarse a sí mismo del espíritu, esto nos empuja a preguntarnos si también en este aparecer, es decir, en la fenomenología del espíritu, y con ello en el absoluto saberse a sí mismo y su certeza, no tendría que estar todavía en juego el desencubrimiento. Y enseguida surge la siguiente pregunta, la de si el desencubrimiento ocurre en el espíritu en cuanto sujeto absoluto, o si el propio desencubrimiento es el lugar y remite al lugar en el que por vez primera algo así como un sujeto que tiene representaciones puede ser lo que es. Martin Heidegger, Hitos, página 355. El pensamiento de Heidegger apunta a una referencia que procede, en alemán, Vorausheit, e incluso lo gobierna de antemano, en alemán, Vorauswaltet, al absoluto conocimiento de sí mismo y la autorreferencia del espíritu. Su pensamiento está de camino a aquello alrededor de lo cual, de manera imprevista e inadvertida, gira todo el ente en el más silencioso silencio, a aquello que nunca será perceptible en una imagen, a aquello que no obstante domina, sin necesitar el poder. Sin embargo, en su unilateral crítica del poder, Heidegger no advierte que el poder es un fenómeno muy complejo que se marca de maneras distintas según cómo sea en cada caso la estructura de mediación. El poder podría, por ejemplo, fundar un señorío. Heidegger, en cambio, opone estrictamente el señorío al poder. Cita. La esencial intranquilidad del poder como prepotencia condiciona que el poder sea voluntad de poder, de tal manera que voluntad se somete como mandato de esta intranquilidad para sostenerla como tal y hacerla estable. Conforme a esta intranquilidad del poder, éste nunca puede establecer señorío en el sentido del gobierno de las leyes, desde la antigua alegría, del esenciarse del ser mismo. Todo poder es aparente señorío. Señorío es en griego, haris, del ser como del ser, calma, dignidad de la suave ligazón, que nunca necesita endurecerse en el requerir del poder.
Martin Heidegger, La historia del ser, página 92. Por lo visto, Heidegger tiene en mente un señorío de la ley, del, en griego, nomos, en cuanto a la prescripción escondida en el destino del ser, que deja venir en presencia cada cosa en lo suyo propio, o sea, que lo deja pertenecer a su pertenecimiento. El pensamiento de Heidegger siguió siendo teológico. Si bien no remite de manera directa a expresiones tales como señorío, envío, gracia, a Dios, están impregnadas teológicamente. Para el pensamiento sobre lo esencialmente otro de todo poder, habría debido despegarse aún más radicalmente del pensamiento ontoteológico. Por ello, tampoco resulta sorprendente que en Heidegger el poder vuelva a aparecer de súbito en forma afirmativa. También nombra aquella instancia legisladora, lo muy poderoso. El ser es una expresión poderosa, muy poderosa. Muy poderoso sería también aquel niño real con el que Heidegger describe el misterio del juego al que es traído el hombre y su vida, en el cual es colocado su ser. El señorío de las leyes que deja venir en presencia cada cosa en lo suyo propio, o sea, que lo deja pertenecer a su pertenecimiento, no es fundamentalmente distinto de aquel poder libre de Hegel, que también conoce las infinitas bondades de liberar a cada ente para su propia determinación. Heidegger se aferra a Dios. Debería haber advertido que, admitida la existencia de Dios, no es posible ningún pensamiento en el que no entre en juego el poder. Lo esencialmente otro de todo poder no se podrá alcanzar mientras aún sea sujetado a un sustantivo o al nombre, ser, ello, Dios. Lo otro del poder presupone una negación radical de todo encerramiento sustantivo, es decir, presupone un vacío. El vacío le quita al poder todo punto de apoyo. Heidegger teologiza también la amabilidad de Hölderlin sin ningún titubeo, tornándola una gracia divina. Así pues, la vuelve próxima a la, en griego, charis, del ser como del ser. La amabilidad, esto que es, una palabra inocente, pero nombrada por Hölderlin junto al atributo la pura, escrito con mayúscula. La amabilidad, esta palabra es, si la tomamos literalmente, la espléndida traducción de Hölderlin de la palabra griega charis. Martin Heidegger, Conferencias y Artículos. Barcelona, Ediciones del Cerval, 1994, página 178. Heidegger se refiere aquí al poema tardío de Hölderlin, El liebliche Löwe, en el amable azul, específicamente a los versos, cita, en tanto la amabilidad perdure aún contra el corazón y apura, no se medirá el hombre con la divinidad con mala fortuna. Hölderlin, Smokelher Werke, Stuttgart, 1951, página 372. Esta amabilidad significa, siguiendo la interpretación teológica de Heidegger, aquella gracia divina que hace llegar al hombre la medida. En tanto la amabilidad perdure, significa, en tanto perdure este advenimiento de la gracia. La exigencia de la medida hacia el corazón debe persistir hasta que éste se dirija hacia la medida. El hombre habita poéticamente, en tanto se mide con Dios, que aporta la medida. La gracia y la amabilidad divinas se expresan como un otorgamiento de la medida, a la que el poeta contesta con su adopción de la medida. Es problemática la teologización de Heidegger de la amabilidad. Para Hölderlin, esta exhibe una grandeza enfáticamente humana.
en tanto la amabilidad perdure aún junto al corazón, que apura, no se medirá el hombre con la divinidad con mala fortuna. Quiere decir que la existencia humana, la fortuna humana, es distinta de la divina, que la amabilidad es una forma de existencia genuinamente humana que confiere al hombre una dignidad especial. En esta dignidad, el hombre no se mide con la divinidad con mala fortuna. Medirse presupone una diferencia, una relación de tensión que, sin embargo, es suprimida por Heidegger. Hölderlin pregunta, ¿es desconocido Dios? ¿Es manifiesto como el cielo? Creo más bien esto. Es la medida de los hombres. A continuación, introducida por pero, aparece una vacilación. Pero no es más pura la sombra de la noche con sus estrellas que el hombre. El sol no es exclusivamente bello, también hace envejecer y perecer. Pero es también un padecimiento cuando un hombre está cubierto de manchas por el sol. Estar totalmente recubierto de tales manchas, eso hace el bello sol, es decir, le da impulso a todo. Estos versos expresan mucha vacilación y duda. Heidegger, sin embargo, no presta atención a los sutiles giros y cortes que caracterizan a los poemas tardíos de Hölderlin. Nivela incluso la fractura intrínseca al vínculo de Hölderlin con Dios. Heidegger neutraliza la extrañeza, la otredad peculiar de Dios con la apelación al ser invisible y al estar oculto que deben ser constitutivos de su ser. Cita. La medida que adopta el poetizar se envía como lo extraño con lo que el invisible envuelve protectoramente su ser, hacia lo conocido de las visiones del cielo. Por ello, la medida posee el modo de ser del cielo. Heidegger. Dios se envía como un invisible a las conocidas regiones visibles del cielo, a la sombra de la noche, a su negatividad, que hace que el cielo aparezca como algo extraño. Heidegger la traduce como la positividad de una misteriosa oscuridad que permanece confiada en la luz. La voz dubitativa de Hölderlin continúa también en la siguiente pregunta. ¿Hay en la Tierra una medida? Su respuesta es, no la hay. Los mundos del Creador no obstruyen jamás la marcha del trueno. Heidegger pasa por alto la negatividad del trueno y la sombra de la noche. Según él, no hay una medida en la tierra porque solo Dios, que aparece por el cielo, es otorgador de la medida. Solo la poética adopción de la medida hace posible la vida del hombre en la tierra. Cita. No hay ninguna. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros nombramos cuando decimos sobre la tierra, solo está de un modo consistente en la medida en que el hombre toma morada en la tierra y en el habitar deja a la tierra ser como tierra. Pero el habitar acontece solo si el poetizar acaece propiamente y esencia, y si lo hace en el modo cuya esencia ya presentimos, es decir, en la toma de medida para todo medir. Martin Heidegger, Conferencia y Artículos, página 176. Heidegger ve el poema de un modo demasiado selectivo. Todo el ánimo elegíaco, la tristeza que gobierna el poema, nada de esto es percibido. Las lágrimas de Hölderlin indican más la ausencia de una medida que un otorgamiento de la medida divino. Cita. Tú, bello arroyuelo, brillas enternecedor con tu rodar tan claro como el ojo de la divinidad por la Vía Láctea. Yo te conozco bien, pero del ojo brotan lágrimas. Veo florecerme alrededor una vida alegre de las figuras de la creación, porque no comparo a esa vida. Injustamente, con las palomas solitarias en el campo santo. La risa, sin embargo, me parece que a los hombres los apena.
Tengo, pues, un corazón. Hölderlin. El tono de este corazón está en uno diferente al de Heidegger. Permanece vuelto hacia lo finito y lo menguante. No lo anima ninguna gracia divina. La amabilidad de corazón de Hölderlin representa algo enfáticamente humano. Ser amable significa, sobre todo, no actuar desmesuradamente. Cita. ¿Quisiera yo ser un cometa? Yo creo, pues tienen la rapidez de los pájaros, florecen fuego y son como niños en pureza. La naturaleza del hombre no puede cometer la desmesura de desear algo mayor. Hölderlin. Ser amable significa ser como niños en pureza. La amabilidad, la pura, no es una gracia divina. Más bien, se corresponde con la existencia humana. Únicamente en la amabilidad de corazón, el hombre no se medirá con mala fortuna con la divinidad, puesto que luchar con Dios, como Hércules, es padecimiento, y compartir la inmortalidad, la envidia de esta vida, es también padecimiento. La amabilidad conduce fuera de los padecimientos que soportó Edipo, quien como un pobre hombre se queja de algo que le falta. El padecimiento de Edipo no proviene de que algo le falte, sino de que también, teniendo un único ojo, alza la vista. Hölderlin dice, enigmáticamente, como un maestro zen, quizá el rey Edipo tenga un ojo de más. No encuentra el camino hacia aquella amabilidad porque siempre ve de más, porque desea. La amabilidad, por el contrario, ve lo más de lo menos. Ser poético supone ser amable. Lo divino del hombre es su amabilidad. El amable sí, al ser así del mundo. Ni en la tierra ni en el cielo hay una medida. La amabilidad es la medida ante la ausencia de medida. Es una medida sin medida. Deja que todo exista en su ser así, en su especificidad. Se basa en un despertar especial hacia la finitud. En el amable azul, cierra significativamente con el verso: vida es muerte, y muerte es también una vida.